Si este tipo de mensajes te ayudan a vivir tu fe con más profundidad, suscríbete al canal. Aquí no hablamos de religión vacía, hablamos de encuentros que transforman el corazón. Muchos van a misa cada semana, entran, se sientan, escuchan y salen. Todo parece correcto por fuera. Se cumplen los tiempos, los gestos, las palabras, incluso las respuestas están en su sitio. Desde fuera nadie diría que falta algo. Pero por dentro muchas veces nada se mueve. El corazón permanece igual, la mirada no se transforma, el alma sigue cargando lo mismo con lo que entró. No hay reproche en esto, ni juicio. Es algo que ocurre cuando la fe se vive desde la costumbre y no desde la conciencia. Con el paso del tiempo, lo sagrado puede volverse familiar y lo familiar rutinario. Se escucha sin escuchar de verdad. Se responde sin saborear lo que se dice. Se está presente con el cuerpo mientras el interior está en otro lugar. La misa se vive como un acto cumplido, no como un encuentro esperado. Y entonces la profundidad se pierde no porque Dios no esté, sino porque el corazón no se ha detenido lo suficiente para percibirlo. Así, poco a poco, uno se acostumbra a salir igual que entró, a no esperar nada, a no abrir del todo el alma. Y cuando eso sucede, la fe no desaparece, pero se queda en la superficie, sin llegar a tocar lo más hondo. Porque lo que transforma no es solo estar allí, sino permitir que algo se mueva dentro, que algo se rompa, que algo se entregue. Y eso no ocurre automáticamente. Ocurre cuando dejamos de cumplir y empezamos de verdad a estar presentes. Y no porque falte fe, sino porque la costumbre poco a poco ha ido cubriendo el asombro. Lo que un día fue nuevo, lo que un día estremecía por dentro, con el tiempo se vuelve previsible. Y cuando algo se repite sin conciencia, deja de tocar el corazón, no porque haya perdido su valor, sino porque el alma ya no se detiene a mirarlo de verdad, se acostumbra, se protege, se distrae. En medio de todo eso, entre lecturas, cantos y silencios que se suceden casi de memoria, hay un momento decisivo. No es el más visible ni el más comentado. No destaca por fuera, no interrumpe nada, no reclama atención. Es un instante sagrado que no hace ruido, que no se anuncia, que no obliga, no se impone ni se explica, simplemente está. Ese momento pasa mientras muchos siguen pensando, observando, esperando a que llegue lo siguiente. Pero ahí, justo ahí, algo se ofrece, no a la multitud, sino a cada corazón en particular. Es una invitación silenciosa, personal, que solo se percibe cuando uno baja el ritmo interior y deja de controlar. Dios no irrumpe en ese instante, se acerca, no empuja, espera. Y solo quien se atreve a salir de la costumbre, aunque sea por unos segundos, descubre que en ese silencio hay una presencia que transforma, una profundidad que no se grita, pero que lo cambia todo por dentro. Es un momento que pasa desapercibido para la mayoría, porque no encaja con la lógica de lo visible ni con la necesidad constante de sentir algo. No tiene forma, no tiene sonido, no tiene una emoción concreta que lo identifique. Y, sin embargo, lo cambia todo para quien lo reconoce, porque no actúa en la superficie, sino en lo más hondo. No transforma de golpe la vida por fuera, pero empieza a ordenarla por dentro. Ahí no se te pide
que entiendas más, ni que sepas más, ni que hagas más esfuerzos. No se te pide una explicación ni una respuesta correcta. Se te pide algo mucho más simple y a la vez mucho más difícil: que te abras, que aflojes la rigidez interior, que sueltes por un instante el control, que dejes de defenderte de lo que no comprendes. En ese momento no importa si estás cansado, si vienes herido, si traes dudas o preguntas sin resolver. No se trata de estar perfecto, sino de estar disponible. De dejar de estar solo presente con el cuerpo, cumpliendo, observando, y empezar a estar disponible con el alma, permitiendo que algo te alcance, porque cuando uno se abre, aunque sea un poco, algo entra. Y cuando uno está disponible, Dios encuentra espacio, no para imponerse, sino para tocar suavemente, para ordenar lo que está desordenado, para sostener lo que ya no puede sostener solo. Ahí es donde la misa deja de ser un acto más y se convierte en un encuentro que, sin hacer ruido, empieza a transformarlo todo. Un instante sagrado que puede cambiar tu relación con Dios, no porque ocurra algo espectacular ni porque se sienta algo extraordinario, sino porque ocurre algo verdadero. No hay señales externas, no hay nada que llame la atención, no hay gestos distintos a los de siempre, y precisamente por eso pasa desapercibido para la mayoría, porque estamos acostumbrados a buscar a Dios en lo que se nota, en lo que emociona, en lo que se entiende con la cabeza. Pero Dios suele manifestarse en lo pequeño, en lo silencioso, en lo que no se impone ni se explica, solo se ofrece. Ese instante no obliga, no presiona, no hace ruido. Espera. Y solo lo reconoce quien deja de mirar el reloj, quien deja de pensar en lo que viene después, quien se permite estar ahí de verdad, sin prisas, sin defensas, sin llenar el silencio con pensamientos. Ahí es donde la fe deja de ser una rutina aprendida y empieza a convertirse en un encuentro real, íntimo, que transforma la relación con Dios desde dentro. Hoy vamos a hablar de eso, de ese momento que casi nadie entiende, aunque esté justo delante de sus ojos. La misa, para muchos, se ha vuelto una costumbre, un hábito aprendido, heredado, repetido casi de forma automática, sin una conciencia plena de lo que se vive en cada momento. Se va porque siempre se ha ido, porque así se enseñó, porque forma parte del calendario de la semana. Y aunque eso no es malo, con el tiempo puede vaciarse por dentro si no se renueva el sentido. Cuando algo se vive solo desde la repetición, el corazón se acostumbra y deja de preguntarse. Ya no se espera nada, ya no se escucha con hambre interior, ya no se entra con el deseo de encontrarse con Dios, sino con la tranquilidad de haber cumplido. La misa pasa a ser un gesto correcto, pero no necesariamente transformador. Así, poco a poco, se pierde la conciencia de que allí ocurre algo sagrado, algo que no depende de nuestro estado de ánimo ni de nuestra atención perfecta. Dios sigue estando, sigue dándose, pero el alma distraída o cansada no siempre se deja alcanzar. Y entonces la fe se mantiene, pero se vuelve superficial, sin bajar a lo profundo, sin tocar la vida cotidiana. Porque la misa no fue pensada para ser solo un hábito, sino un encuentro vivo, que necesita ser redescubierto una y otra vez. Se responde amén, sin saber del todo qué se está aceptando, sin detenerse a comprender que ese sí es una entrega, una confianza puesta en algo que nos supera. Se escucha, pero no se escucha de verdad,
Las palabras pasan por los oídos sin bajar al corazón. La mente divaga, el interior se dispersa, y aunque el cuerpo está allí sentado, siguiendo el ritmo de la celebración, el alma permanece lejos, ocupada en otras cosas. Y no es falta de fe, no es rechazo ni indiferencia consciente, es rutina espiritual, es haber convertido lo sagrado en algo previsible, controlable, cómodo. Es participar desde la costumbre y no desde la presencia interior. Poco a poco, esa rutina va apagando la capacidad de asombro y la fe se vive más como un gesto aprendido que como una relación viva. Cuando eso ocurre, la misa deja de interpelar, deja de incomodar, deja de transformar, no porque haya perdido su fuerza, sino porque el corazón ya no se deja sorprender. Y así, sin darnos cuenta, podemos estar muy cerca de Dios por fuera, pero lejos por dentro, viviendo una fe correcta, pero dormida. El problema no es ir a misa. Ir ya es un gesto valioso, una búsqueda, una señal de que algo dentro sigue vivo. El problema aparece cuando no se sabe qué está ocurriendo realmente en ese momento clave, cuando se vive todo desde fuera y no se alcanza a percibir lo que sucede por dentro. Porque en ese instante Dios no está hablando a la multitud como a un grupo anónimo, no está lanzando un mensaje general que se pierde entre muchos. En ese momento, Dios se dirige directamente a tu interior. No a lo que muestras, no a lo que aparentas, sino a lo que eres cuando nadie te ve. Habla a tus heridas, a tus cansancios, a tus miedos silenciosos, a esas preguntas que no sabes formular. Pero como no grita, como no se impone, muchas veces no se le escucha. Y ahí está la clave. No es que Dios no hable, es que el corazón no siempre está disponible para escuchar. Cuando no se reconoce ese instante, la misa se vive en la superficie, sin llegar a tocar lo más hondo del alma. Pero cuando se descubre, cuando se entiende que Dios te está hablando a ti personalmente, ya no se puede volver a vivir igual, porque algo se despierta, algo se abre. Y la fe deja de ser colectiva para volverse profundamente personal. Ahí es donde muchos se pierden. No porque no quieran creer ni porque les falte buena intención, sino porque nadie les enseñó a detenerse en ese punto. Se sigue el ritmo de la celebración, se acompasan los gestos, se escucha lo que viene después, pero el corazón no llega a ese lugar interior donde todo se decide, se permanece en la superficie, donde todo es correcto, pero nada termina de calar. En ese instante, que es silencioso y discreto, no hay indicaciones claras ni señales externas que avisen de su importancia. Nadie dice, ahora es aquí. Y como estamos acostumbrados a que lo importante se anuncie, se explique y se subraye, ese momento pasa como uno más, pero no lo es. Ahí es donde la fe deja de ser una idea y puede convertirse en experiencia. Muchos se pierden porque buscan entenderlo todo, sentir algo especial o notar un cambio inmediato. Y ese momento no funciona así. No responde a la lógica del esfuerzo ni del control. Responde a la lógica de la entrega. Cuando no se entra en esa dinámica, la misa se vive entera sin llegar al centro, como rodeando algo esencial sin atreverse a cruzar la puerta. Y así, sin darse cuenta, se pierde la oportunidad de dejarse tocar, de dejarse sostener, de permitir que Dios haga su obra en silencio. No porque Él no actúe, sino porque ese lugar interior quedó cerrado y es ahí, precisamente ahí,
donde tantos se quedan a medio camino. Hay un instante en la misa donde todo se detiene, aunque externamente parezca que nada ha cambiado. La celebración continúa. Las palabras siguen su curso, los gestos se repiten como siempre, pero por dentro ocurre algo distinto. Es como si el tiempo se suspendiera por un momento y todo lo demás perdiera peso. Un silencio interior se abre paso, incluso en medio del rito. En ese momento ya no importa el sacerdote, ni su forma de hablar, ni si el canto te gusta más o menos, ni siquiera las palabras exactas que se pronuncian. Todo eso pasa a un segundo plano. Lo esencial no está fuera, está dentro. Ahí la atención deja de dirigirse a lo que sucede en el altar y empieza a descender al corazón. Es un instante en el que Dios no necesita intermediarios visibles, porque se acerca directamente al alma, no como una idea que se piensa, sino como una presencia que se intuye. Y si uno se permite permanecer ahí sin huir, sin llenarlo de pensamientos, descubre que ese momento no pide análisis ni juicios, solo quietud. Ese detenerse interior es raro para muchos porque estamos acostumbrados a movernos, a hacer, a evaluar. Pero cuando ocurre, aunque sea por unos segundos, todo lo demás pierde importancia. Y es ahí, en ese aparente nada, donde empieza a suceder lo más profundo. Es cuando el corazón es invitado a entregarse, no a entender, porque ese instante no se alcanza con explicaciones ni con razonamientos. No se trata de comprender lo que ocurre, sino de consentirlo, de aceptar que no todo lo que es verdadero se puede ordenar con la mente. Ahí la fe deja de ser un ejercicio intelectual y se convierte en un acto de confianza. También es una invitación a callar por dentro, no a pensar, a dejar en suspenso el diálogo constante de la mente, las preocupaciones, las preguntas, los juicios, no porque no sean importantes, sino porque ese momento no pide respuestas, pide silencio, un silencio que no es vacío, sino espacio, un lugar interior donde algo puede suceder sin ser interrumpido. Y sobre todo, es una llamada a dejar de controlar, a soltar la necesidad de dirigir, de entender, de anticipar, a permitir que Dios actúe sin condiciones, sin exigencias, sin imponerle nuestros tiempos. Porque mientras uno controla, se cierra, pero cuando uno se abandona, se abre. En ese gesto interior, sencillo y profundo a la vez, algo empieza a ordenarse sin ruido. No siempre se siente, no siempre se nota, pero se gesta. Es ahí donde Dios trabaja en silencio, cuando el corazón deja de resistirse y se deja tocar, sostener y transformar desde dentro. Pero como vivimos acostumbrados al ruido, a la prisa y al hacer constante, ese silencio nos incomoda profundamente, nos resulta extraño, incluso inquietante. Estamos tan habituados a estar ocupados por fuera y por dentro, que cuando no hay nada que hacer, nada que pensar, nada que resolver, aparece una sensación de vacío que no sabemos sostener y entonces lo llenamos. Lo llenamos con distracciones, con pensamientos que se adelantan, con recuerdos, con listas mentales, con preocupaciones que se cuelan sin pedir permiso. El silencio dura muy poco, porque enseguida el automatismo toma el control. Volvemos a lo conocido, a lo seguro, a lo que mantiene la mente ocupada y el corazón a salvo. Ese ruido interior no siempre es consciente.
A veces se disfraza de reflexión, de análisis, de aparente atención, pero en el fondo es una forma de evitar ese espacio donde ya no mandamos nosotros. Porque el silencio verdadero confronta, desarma, deja al descubierto lo que duele y lo que no queremos mirar. Por eso cuesta tanto permanecer ahí. Porque en ese silencio no hay máscaras ni excusas. Y sin darnos cuenta, preferimos seguir haciendo, pensando, reaccionando, antes que detenernos y permitir que Dios hable en lo profundo, sin palabras, sin prisa, sin ruido. Ahí está el error espiritual que muchos cometen sin darse cuenta. Estar en presencia de Dios, pero no abrirle el alma. Estar cerca, pero cerrados. Participar por fuera, mientras por dentro todo permanece protegido, controlado, a salvo. No es rechazo consciente, ni falta de respeto. Es una forma sutil de distancia que nace del miedo a soltar. Porque abrir el alma no es fácil. Implica dejar entrar a Dios en lugares que no están ordenados, en heridas que todavía duelen, en preguntas que no tienen respuesta, y eso incomoda. Por eso muchos prefieren quedarse en la superficie, donde todo es correcto y manejable, sin exponerse de verdad. Así se puede estar ante lo sagrado sin dejarse tocar. Se puede rezar sin entregarse. Se puede asistir sin permitir que algo cambie. Y Dios respeta profundamente esa puerta cerrada, porque nunca fuerza, nunca invade. Pero cuando el alma se abre, aunque sea un poco, la presencia deja de ser solo cercanía y se convierte en encuentro. Y ahí es donde la fe deja de ser un gesto exterior y empieza a transformarse en una experiencia viva, silenciosa y profundamente personal. Ese momento no se comprende con la cabeza, porque no pertenece al terreno de las ideas ni de las explicaciones. No se puede analizar, ni controlar, ni encajar en un razonamiento claro. Todo intento de entenderlo desde la mente lo empobrece, porque su profundidad va por otro camino. Es un momento que se escapa a la lógica y se mueve en el lenguaje del corazón. Se reconoce con humildad cuando uno acepta que no lo sabe todo, que no necesita tenerlo todo claro para acercarse a Dios. Humildad es bajar las defensas, dejar de exigirse sentir algo concreto, dejar de medir si lo está haciendo bien. Es aceptar estar delante de Dios tal como uno está, sin máscaras ni condiciones. Y se vive de verdad cuando uno deja de cumplir y empieza a confiar. Cuando la misa deja de ser una obligación bien realizada y se convierte en un acto de abandono. Confiar es soltar el control. Es permitir que Dios haga su obra sin imponerle nuestros tiempos ni nuestras expectativas. Ahí, en ese gesto interior sencillo y silencioso, es donde la fe se vuelve viva y el encuentro se vuelve real. Cuando empiezas a entender ese instante, la misa ya no es igual, porque ya no entras como quien cumple, sino como quien espera. No sales igual, porque algo dentro ha sido tocado, aunque no siempre sepas explicarlo con palabras. Sales con más silencio interior, con más verdad, con una sensación profunda de haber estado en un lugar sagrado de verdad. No rezas igual, porque la oración deja de ser solo palabras y se convierte en escucha. Ya no necesitas decir tanto ni pedir tanto. Empiezas a valorar el silencio, la pausa, la presencia. Descubres que rezar no es convencer a Dios de algo, sino dejarte encontrar por Él. Y no vives igual, porque ese encuentro empieza a extenderse a la vida cotidiana,
Te vuelves más consciente, más paciente, más humilde. No porque todo se resuelva, sino porque aprendes a confiar más y a controlar menos. Ese instante vivido en la misa se convierte en una forma nueva de estar en el mundo, más en paz, más en profundidad, más cerca de Dios. Porque entonces descubres que no fuiste solo a escuchar algo bonito, ni a recibir palabras que suenan bien, ni a cumplir con un rito aprendido. Descubres que fuiste algo mucho más profundo, a dejarte tocar por Dios allí donde más lo necesitas, incluso en lugares que preferirías mantener cerrados. Dejarte tocar significa permitir que Dios alcance lo que duele, lo que pesa, lo que no sabes resolver. Dejarte corregir no es ser juzgado, es ser enderezado con amor, es permitir que Él muestre con suavidad lo que no te está haciendo bien. Dejarte sostener es reconocer que no siempre puedes solo, que hay cansancios que no se superan con esfuerzo, sino con abandono. Y dejarte transformar no es cambiar de golpe, ni sentir algo espectacular. Es aceptar un proceso lento, silencioso, profundo, donde Dios va obrando poco a poco, sin forzar, sin imponer. Ahí entiendes que la misa no es un acto estético ni emocional, sino un lugar de encuentro real, donde el corazón se va sanando y la vida empieza a ordenarse desde dentro. Y entonces comprendes que no todo el mundo lo percibe, no porque no puedan, ni porque les falte fe o sensibilidad, sino porque no se han detenido lo suficiente. Vivimos acostumbrados a pasar de una cosa a otra, incluso dentro de la misa, sin quedarnos quietos por dentro el tiempo necesario para que algo profundo ocurra. Percibir ese instante exige pausa interior, exige bajar el ritmo, exige aceptar que no todo sucede rápido ni de forma evidente. Y eso cuesta. Cuesta detener la mente. Cuesta silenciar el ruido interior. Cuesta permanecer sin hacer nada. Por eso muchos pasan por ese momento sin notarlo. No porque esté oculto, sino porque requiere una atención distinta, más humilde y más paciente. Cuando uno se detiene de verdad, aunque sea unos segundos, algo se revela sin palabras. No es un privilegio para unos pocos, es una posibilidad abierta a todos. Pero solo la descubren quienes se atreven a frenar, a escuchar con el corazón y a quedarse un poco más en silencio, sin huir de lo que ese silencio despierta. La próxima vez que vayas a misa, no te preguntes qué tienes que hacer, ni si te toca levantarte o sentarte, ni si estás siguiendo bien cada parte. No te centres en cumplir correctamente, ni en recordar cada respuesta, ni en vigilar si lo estás haciendo como se debe. Todo eso ya lo sabes, todo eso ya está aprendido. Pregúntate más bien, ¿qué tienes que entregar? ¿Qué carga llevas dentro que ya pesa demasiado? ¿Qué preocupación no te deja descansar? ¿Qué herida sigues protegiendo por miedo a que duela más si la tocan? ¿Qué control no quieres soltar? ¿Qué miedo escondes? ¿Qué cansancio arrastras en silencio? Entregar no es decir muchas palabras, ni explicar nada. Es colocar el corazón delante de Dios tal como está, sin maquillarlo, sin justificarlo, sin ordenarlo antes. Es permitir que Él vea lo que tú mismo evitas mirar. Entregar es reconocer que no todo depende de ti, que no todo se resuelve con esfuerzo, que no todo se puede sostener solo. Cuando entras a misa con esa pregunta, todo cambia. Cada silencio se vuelve espacio,
Cada gesto se vuelve lenguaje, cada palabra encuentra un lugar más profundo. Ya no vas a recibir algo bonito, vas a dejar algo pesado. Y en ese intercambio silencioso, donde tú entregas lo que te supera, Dios empieza a trabajar sin ruido, sin prisa, sin espectáculo. Ahí la misa deja de ser un acto más y se convierte en un lugar de descanso, de verdad y de transformación interior. Ahí empieza la fe verdadera. No la fe que se hereda, ni la que se repite por costumbre, ni la que se apoya solo en palabras aprendidas. Empieza en ese punto invisible donde el corazón deja de protegerse y se atreve a confiar. No es una fe ruidosa ni espectacular, es una fe silenciosa, humilde, profunda, que nace cuando uno deja de exigir respuestas y se permite estar delante de Dios tal como es. Empieza en ese momento silencioso que muchos viven sin entender, porque no se explica, no se enseña como una norma, no se reconoce desde fuera. Es un instante que no se nota en los gestos, pero que marca un antes y un después por dentro. Mientras todo continúa igual por fuera, algo se ordena en lo profundo del alma. Muchos pasan por ese momento sin detenerse, sin darse cuenta de su importancia, porque esperan sentir algo claro, algo intenso, algo inmediato. Pero la fe verdadera no siempre se siente. A veces simplemente se sostiene. Se manifiesta como una paz discreta, como una confianza que no grita, como una certeza suave que acompaña incluso cuando no hay respuestas. Y sin embargo, ese instante puede cambiarlo todo. Cambia la manera de rezar, porque ya no se habla tanto y se escucha más. Cambia la manera de vivir el dolor porque ya no se carga solo. Cambia la forma de mirar la vida, porque se aprende a soltar lo que no se puede controlar. Desde ese silencio la fe deja de ser una idea y se convierte en una relación viva, cotidiana, real. Ahí, en ese lugar donde nadie aplaude y nadie ve, donde no hay explicaciones ni garantías, comienza el camino más profundo. Un camino que no hace ruido, pero que transforma la vida entera desde dentro. Porque cuando uno se atreve a entrar en ese silencio y a permanecer ahí, aunque no entienda nada, Dios empieza a obrar de una manera que lo cambia todo. Y después de todo esto, quédate con una sola idea. La misa no es un hábito que se cumple, es un encuentro que se recibe. No es un espacio para hacer cosas, sino para entregarse. En medio del ruido de la vida y de la rutina espiritual, Dios sigue esperando ese instante silencioso en el que le abras el alma y te permitas confiar. Ahí comienza la fe verdadera, la que no hace ruido, pero transforma la vida entera desde dentro. Si este mensaje ha tocado algo en tu corazón, si te ha ayudado a mirar tu fe con más profundidad y verdad, suscríbete al canal. Aquí seguimos caminando juntos, aprendiendo a escuchar a Dios en el silencio, a vivir la fe con conciencia y a dejar que Él haga su obra en nosotros, sin prisas y sin miedo.